El momento de estar opinión, pues. Siga esta reunión, acepta el grabado. Memoria virtual https //go.microsoft.com/win/. Muy bien, estimadas y estimados colegas, estudiantes, compañeros, les agradezco la asistencia a este club virtual de lecturas filosóficas. Como se les informó, en el día de hoy vamos a trabajar el tema de huellas históricas de la edad y incompletitud del hombre, del órgano del artefacto acerca de la comprensión biocultural de la técnica. Tenemos el gusto de estar apoyados en esta sesión, de moderar esta sesión por parte del compañero Andrés Camilo Vargas Álvarez. Una corta presentación de su currículum: licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y magíster en Estética de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó con una tesis sobre la estética de los superhéroes. Ha publicado un artículo de Pedagogía y Estética y ha sido coautor de un capítulo del libro en el cual se trabajan los objetos digitales. Actualmente es docente de la red del programa de Filosofía de la UNAD. Me complace tener a Andrés Camilo. Andrés, ¿tú estás con nosotros desde cuándo, este año o este semestre? Este ya es mi quinto semestre en la universidad, pero es el primero que estoy ya propiamente en la red de filosofía. Ah, listo, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, antes estabas en la unidad sociohumanística, ¿cierto? Perfecto. Listo, mi hermano. Entonces, de todas maneras, agradecer tu contribución a este espacio, al programa, por las enseñanzas que nos puedas compartir a todos los que vamos a estar atentos a tu presentación. Tiene la palabra, mi hermano. Adelante. Profesor Einar, muchas gracias. Bueno, entonces, un saludo grande a todos, ¿cierto? Les cuento que primero hablarles un poco de por qué escogí esta lectura particularmente. Y bueno, es también para hablar un poco de la importancia de los contemporáneos. Yo creo que la filosofía se ha tejido históricamente como un gran diálogo, ¿cierto? Y es importante leer a los cánones, es importante reconocer pues como esos autores que han sido un hito histórico. Pero no hay que olvidarse también de leer a los contemporáneos, porque los contemporáneos nos están hablando del mundo en el que vivimos hoy en día, ¿cierto? Entonces es importante también ver como qué reflexiones nacen en el ahora, en nuestro ahora. Entonces, bueno, como ya les contaba el profesor Einar, yo soy licenciado en filosofía. En su momento trabajé mucho pues como filosofía de la educación y la estética, pues siempre me ha llamado mucho la atención, entonces empecé a perfilar mis investigaciones por ahí, por el lado de la pedagogía y la estética. Y después con la estética llegué a una rama muy interesante que no había tocado mucho en el pregrado, y fue la filosofía de la técnica. Y la filosofía de la técnica me pareció muy interesante porque, si lo soy sincero, pues a modo de anécdota, por ejemplo, alguna vez me pasó que estudiando precisamente un autor que se llama Simondon, se me dañó la nevera y yo me paraba al lado de mi nevera, mala, sintiéndome absolutamente ignorante frente a ese individuo técnico que tenía yo ahí al frente, ¿cierto? Y claro, empecé a reconocer también las condiciones de humanidad que ese mismo utensilio, que ese mismo objeto técnico me brindaba. Y cómo yo empezaba, ¿cierto?, a vivir también gracias a la configuración de vida que esos objetos me permitían tener y me permiten tener. Entonces, para mí la filosofía de la técnica ha sido un campo bien novedoso en la historia de la filosofía. Es muy reciente, por lo demás, ¿cierto? Porque, como lo vamos a ver ahora en la introducción,
de Diego Parente. Bueno, vamos a leer el prólogo y la introducción y una parte del primer capítulo. Pero precisamente vamos a ver que no era un campo que tuviera pues como un estudio sistemático, por así decirlo, sino que era más bien una reflexión que estaba dejada como algo menor, por así decirlo. Inclusive cuando Aristóteles, por ejemplo, habla de la mano, ¿sí? como la herramienta de herramientas, no se preocupa tanto por el nivel, por analizar filosóficamente el nivel ontológico de la herramienta misma, ¿sí? Y cómo eso también llega a configurar la mano. Entonces, bueno, la filosofía de la técnica plantea una perspectiva muy novedosa en ese diálogo histórico que es la filosofía, y me voy a permitir compartirles pantalla para que vayamos siguiendo la lectura. Igual en el correo que el profesor Einar les había enviado está también el link para que accedan al libro completo. Ahí pueden ver el libro completo. Me confirman, por favor, si ahí pueden ver mi pantalla y si alcanzan a leer, por favor. Sí, mi hermano. Se ve pantalla y en buen tamaño. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces yo voy a ir leyendo por acá y ustedes pueden ir siguiendo la lectura en la pantalla. Bien. Vamos a empezar con el prólogo entonces. Recuerden que la obra es Del órgano al artefacto, ¿sí? Acerca de la dimensión biocultural de la técnica, y es de Diego Parente, filósofo español. Bien. Suele decirse que la técnica es para los hombres una segunda naturaleza, pero quizás sea cuestionable lo de segunda, porque el mundo de los objetos técnicos y artificiales ha llegado a constituir el ámbito de casi todas nuestras acciones. Difícilmente podamos, no ya hacer, sino siquiera imaginar alguna actividad humana que no esté necesariamente ligada a determinados artefactos y necesite servirse de ellos. Los artefactos serán más o menos complejos según el caso, pero nunca estarán ausentes. Podremos, por ejemplo, prescindir en excepcionales ocasiones de platos y cubiertos para ingerir el alimento, pero con alta probabilidad este habrá sido preparado en o mediante artefactos, o habrá sido cultivado u obtenido artificialmente. Todas nuestras funciones fisiológicas o naturales se cumplen con el auxilio directo, o al menos indirecto, de la técnica. Con frecuencia, esto ocurre hasta con las involuntarias. Nos valemos de lentes para ver, de auriculares o de audífonos para oír, de vestidos, estufas y acondicionadores de aire para regular la temperatura ambiental y corporal, de calzados para caminar, etc. Sin contar con que también la técnica nos ha permitido navegar y volar, es decir, movernos en medios que no son los naturales para nosotros. Podrá decirse, no sin razón, que no ha sido siempre así, ni lo es aún en culturas menos desarrolladas técnicamente, pero la supervivencia de la especie humana ha estado, desde el Paleolítico, siempre en estrecha dependencia de un repertorio de artefactos. Todos los homínidos que carecieron de ellos se extinguieron. Posiblemente la mayor distinción entre lo natural y lo artificial fue la que acompañó a la llamada revolución del Neolítico, es decir, al relativamente brusco cambio de economía y de modos de vida, acontecido hace alrededor de 10 milenios, que representó la invención y la adopción de la agricultura. Pero ese mismo cambio implicó el comienzo de un crecimiento exponencial de la técnica y de la diversificación consecuente de artefactos cada vez más complejos. Diego Parente, en el presente libro, producto de una investigación que llevó a cabo bajo mi dirección, aunque en ciertos aspectos con profundas discrepancias, lo cual es, a mi juicio, filosóficamente fecundo, ve con notable claridad cómo ese desarrollo implicó un paralelo aumento de la ambigüedad que revisten, precisamente, términos como técnica y artefacto. Ello dificulta a la vez la reflexión filosófica sobre los respectivos conceptos. En tal reflexión, ya no se puede, en efecto, prescindir del desarrollo histórico que modifica significaciones. Aquella distinción surgida en el Neolítico y que llegara a ser obvia en tiempos ulteriores,
ha dejado de serlo en nuestra época. Pero no creo, y aquí está la principal discrepancia, que ello invalide la concepción protésica, ni que ahora resulte anacrónico o inadecuado seguir hablando de desequilibrios y compensaciones. Aunque quizás no alcancen para explicar toda la complejidad de las tecnologías contemporáneas, siguen siendo insustituibles como interpretación de los aspectos fundamentales, que difícilmente se aclaren mejor mediante expresiones como instrumentalidad de segundo nivel. Ocurre por otra parte que, así como técnica derivada de tecné, arte, astucia, artificio, habilidad, profesión, ciencia, obra, tuvo ya desde su origen una peculiar ambigüedad semántica, y fue aumentándola con el tiempo también. Prótesis, de prótesis. Poner delante, aplicación, adición, añadidura. No solo ostenta una impresión originaria, sino que ha admitido y sigue admitiendo variantes significativas. El vocablo español comprende, según el diccionario de la Real Academia, al menos dos acepciones. Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él, como la de un diente, un ojo, etc. Y 2. Metaplasmo, que consiste en añadir una o más letras eufónicas al principio de un vocablo. A matar por matar. En la concepción filosófico-antropológica de la técnica, el uso metafórico de prótesis como compensación de los defectos y consecuentes desequilibrios antropológicos primigenios se vincula, sin duda, al primero de los significados oficiales, que sigue siendo válido en el vocabulario médico. Pero es concebible que, de modo similar, el relativamente nuevo significado metafórico tolere a su vez una ampliación semántica, y no aluda ya solo al aspecto compensatorio de los defectos orgánicos iniciales, sino también a formas más sofisticadas de compensación, acordes con el aumento de complejidad que adquirieron tanto los artefactos como las situaciones derivadas de su uso. Por de pronto, incluso al margen de ese aumento, y aunque equivalga a un oxímoron, no es absurdo hablar, por ejemplo, de compensaciones desequilibrantes. La concepción protésica sostenida expresa y sistemáticamente por Galen y otros antropólogos del siglo XX, pero anticipada por diversos pensadores clásicos, incluyendo a Kant, vio en la técnica y en la cultura en general un modo de compensar carencias biológicas originarias. Ahora bien, la etología del mismo siglo XX, pocos años después, puso de relieve que la técnica, a su vez, ha inaugurado desde el comienzo posibilidades de agresión intraespecífica que rompen el equilibrio entre el repertorio ancestral, natural, espontáneo, de dichas posibilidades, relativamente escasas, y los similarmente escasos instintos inhibitorios de esa agresión. En otros términos, lo mismo que constituía una compensación ecológica, provoca un desequilibrio etológico. El origen de la moral, según los etólogos, estaría, por su parte, en el intento de compensar ese segundo desequilibrio mediante la impugnación y el castigo del homicidio y otras formas de violencia intraespecífica. Sin embargo, las compensaciones nunca son definitivas. Nuevos logros de la técnica fueron, por un lado, haciéndose cada vez más imprescindibles, y por otro, determinando no solo nuevas variantes de desequilibrios etológicos, sino también ecológicos, es decir, el mismo tipo de desequilibrio que ella originariamente había venido a compensar. Las denuncias de los ecologistas en tal sentido se han convertido casi en lugar común. Ya Hans Jonas acusaba a la civilización técnica como descompaginadora de toda la biosfera, y Konrad Lorenz veía en el asolamiento del espacio vital, determinado por esa misma civilización, uno de los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada. Desde luego, no estoy ahora intentando promover la ideología verde, sino señalar el difícil conflicto entre la progresiva necesidad, determinada por situaciones siempre nuevas que se viven como defectuosas, y el paralelamente progresivo deterioro del medio ambiente. El aumento de complejidad no es exclusivo de la técnica, sino de toda la cultura. Incluso los códigos morales, surgidos y constantemente renovados, como presuntas compensaciones de desequilibrios suscitados por la técnica, también son ocasión frecuente de desequilibrios sui generis.
El aumento de complejidad de las actividades humanas se condiciona mutuamente con el aumento de complejidad de la técnica y, en el sentido etológico, con el aumento de la complejidad de la agresión. Y creo que todo esto sigue siendo descriptible en términos de sucesiones de desequilibrios, compensaciones y nuevos desequilibrios que a menudo advienen precisamente a consecuencia de las compensaciones. La evolución de la economía es otro factor decisivo y, por tanto, de consideración imprescindible. La primera compensación técnica fue la iniciación del Paleolítico, es decir, la invención de artefactos para la economía de caza y recolección, la cual a su vez permitió compensar readaptativamente el desequilibrio ecológico originado en los defectos orgánicos. La función protésica, por así decir, estaba imprescindiblemente ligada a factores complementarios extratécnicos. Si esto no se tiene en cuenta, se le malentiende. Las compensaciones sucesivas también tuvieron condicionamientos económicos. La economía agrícola era compensación, no ya de defectos orgánicos, sino de defectos técnicos. Cuando se hizo industrial, los desequilibrios y compensaciones estaban ya en estrecha relación con complicaciones políticas que se continuaron a su vez con complicaciones financieras. El carácter protésico no desaparecía, sino que se transformaba en cada etapa, y lo mismo ocurría con la diversidad de formas de violencia, pero siempre seguía y sigue presente. La violencia dejó de estar limitada a los aparatos deletéreos, armas, y la agresión intraespecífica, sin dejar de ser física, adquirió modalidades psicológicas y morales. Los desequilibrios orgánicos y técnicos pierden exclusividad. Se añaden otros cada vez más refinados e incluso aberrantes. Puede considerarse protégico el surgimiento de instituciones que reprimen y sancionan la agresividad, pero de nuevo se trata de compensaciones desequilibrantes, porque las represiones y sanciones vienen con frecuencia nuevas y sofisticadas fuentes de agresión. Desde el Paleolítico, los principales disparadores de agresión intraespecífica siguen siendo la territorialidad, el alimento, el sexo y la jerarquía social, que no difieren básicamente de los de otras especies animales. Pero el catálogo de disparadores ha crecido desde el Neolítico y se ha hecho inmenso en nuestro tiempo, registrando incontables formas de resentimiento, envidia, malevolencia, crueldad, celos, supersticiones, ideología, aburrimiento, drogadicción, fanatismo, racismo, sadismo, competencias profesionales, problemas de género, juegos de azar, sentimientos de frustración, partidismo político, deportivo, etcétera, etcétera. Con la economía neoliberal, los grandes pretextos para la agresión pasan a ser el afán de lucro y la paranoia economicista, en un clima favorable a la delincuencia, la miseria y la corrupción. Las dificultades de la convivencia humana han crecido también exponencialmente, pero se manifiestan como un desequilibrio que necesita, de nuevo, ser compensado. Además, y volviendo a la especificidad de la técnica, esta no solo compensa en el sentido habitual de restituir un equilibrio perdido, sino que genera un nuevo estado de cosas, crea necesidades insólitas, transforma la imagen del mundo y las interacciones sociales, mejorando unas y perturbando otras. Todos estos acontecimientos inciden a su vez en el desarrollo de la técnica, en una especie de interminable feedback. Está claro que ahí el término prótesis no mantiene la significación restringida que ostentaba cuando aludía a la elemental invención del hacha de piedra, pero puede seguir indicando que siempre se trata de un juego entre desequilibrios, compensaciones, desequilibrios. Las nuevas tecnologías, nuclear, informática y biológica, entrañan, como toda técnica, peligros y esperanzas. Cuando se quiere justificar su desarrollo, se disimulan los primeros y se exageran las últimas. Para consolidar las esperanzas y neutralizar los temores, esas técnicas son justificadas, explícita o implícitamente, por sus cultores expertos o por sus patrocinadores financieros como compensaciones necesarias de algún tipo de desequilibrio. Las justificaciones pueden ser sinceras o hipócritas, pero en ambos casos presuponen algún concepto de prótesis. Y esta es otra de las razones por las que la concepción protésica sigue de hecho vigente, aunque algunos teorizadores la consideren anacrónica o superada por la realidad que ella trata de explicar. Mis acotaciones precedentes en defensa de esa concepción revisten el carácter de metacrítica de la crítica que le dedica Parente. Repito que ahí reside nuestra especial discrepancia,
y esta forma parte de un diálogo que debe continuar. Pero de ningún modo pretenden cuestionar el alto valor de la presente obra ni la impecable solidez de la investigación que le sirvió de base. Como decía Lain Entralgo, un buen discípulo es aquel que llega a ser, en alguna medida, maestro de su maestro. Y debo confesar que es el caso de Parente. A través de su esmerada indagación, no ya de la esencia de la técnica, que había sido la cuestión central hasta mediados del siglo XX, sino de otra serie de temas que vinculan la técnica con lo social, he aprendido más de él que lo que pudo él alguna vez aprender de mí. Ser, en tal sentido, discípulo de un discípulo, es una buena experiencia por la que no puedo sino sentir gratitud. La filosofía de la técnica ha llegado a convertirse en una disciplina específica que Parente maneja con claridad y destreza. Es una disciplina nueva, porque no se concretó como tal hasta fines del siglo XIX, y adquirió la presente perentoriedad en vinculación con el desarrollo de la informática y la biotecnología, ya hacia fines del siglo XX. Las muchas implicaciones epistemológicas, éticas y ontológicas de ese desarrollo obligan sin duda a replanteamientos de viejas cuestiones, tarea que en este libro se afronta con honda responsabilidad. Como dije al comienzo, la distinción clásica entre lo natural y lo artificial se ha debilitado, y surgen en relación con ello significativas expresiones como tecnonaturaleza o tecnocultura, etc. Parente destaca además el hecho de que, según la mayoría de los especialistas, la tecnología tiende a globalizarse, a conectarse estrechamente con la investigación científica y a adquirir carácter reticular, redes técnicas de instalaciones centralizadas para el transporte, la comunicación y el abastecimiento. De los pensadores pragmatistas, también como Nietzsche y Heidegger, toma Parente la sugerencia de que ciertos vocabularios filosóficos clásicos se vuelven obsoletos y de que, en consecuencia, es preciso buscar otros más adecuados a las realidades presentes. De nuevo discrepo con él, por las razones más arriba expuestas, en que tal sea el caso de términos como prótesis o compensaciones, pero coincido en que hay una relación estrecha entre la evolución de la técnica y el tipo de planteamientos filosóficos que ella suscita. Asimismo, estoy de acuerdo con la idea de que el concepto de instrumento neutro resulta insuficiente para expresar la complejidad alcanzada por los sistemas técnicos. La presente obra constituye una reflexión metadiscursiva o una metateoría sobre las reflexiones y teorías más sobresalientes desarrolladas en las discusiones contemporáneas sobre la técnica. Enfatiza particularmente la cuestionabilidad de los vocabularios filosóficos usados en la concepción protésica, la instrumentalista y la sustantivista. También objeta la subordinación de la filosofía de la tecnología a la filosofía de la ciencia y su pretendida subsunción dentro de esta, aunque no niega las relaciones que los logros técnicos concretos establecen entre ambas disciplinas. El texto se divide en 4 capítulos, ensamblados para sostener la tesis de que las mencionadas concepciones obstruyen una explicación adecuada de las características de la tecnología contemporánea y una interpretación conjunta de las dimensiones biológica y cultural de la técnica. No insistiré aquí en que, para el caso de la concepción protésica, esto vale solo si no se toman en cuenta las posibles variables de la misma. Los argumentos críticos de Parente se contemplan con otros positivos en los que defienden una comprensión de la técnica como instrumentalidad de segundo nivel. Considera que solo desde esta resulta posible integrar los aspectos biológicos y culturales del quehacer técnico. En el primer capítulo pone en cuestión la idea del carácter deficitario del hombre, aunque sin detenerse en las implicaciones de la ambigüedad de los factores determinantes de tal carácter, y de la técnica como prótesis compensadora, aunque sin vislumbrar todas las posibilidades semánticas de esos términos. Insisto en que, a mi juicio, los análisis de Parente en este respecto presentan en forma restringida esta concepción, excluyendo la consideración de los múltiples factores extratécnicos que intervienen en los fenómenos de desequilibrios y compensaciones en diferentes ámbitos. No obstante, ellos son un interesante desafío a quienes seguimos sosteniendo esa teoría, a que explicitemos mejor sus múltiples implicaciones, que le otorgan también adecuación a los sistemas técnicos actuales. En el segundo capítulo lleva a cabo una crítica de la concepción instrumentalista, remarcando la obsolescencia del vocabulario propio de la misma en relación con la sociedad tecnológica del siglo XX. Pero de nuevo, según mi modo de ver,
desacierta al sostener que también la teoría protésica está necesariamente asociada al instrumentalismo. El capítulo tercero estudia la concepción sustantivista, especialmente a partir de la propuesta de Heidegger y Wiener, a las que considera insuficientes para dar cuenta de todas las implicaciones ontológico-políticas de la técnica contemporánea. Hace un importante análisis de la idea heideggeriana de Gelassenheit y del modo como Wiener plantea la relación entre técnica y política. Finalmente, el capítulo cuarto resume los resultados de las críticas anteriores y pone el acento sobre la necesidad de encontrar una explicación de la técnica que tome expresamente en cuenta sus aspectos biológicos y culturales. Cree que una integración semejante requiere una previa aclaración de las condiciones biológicas que posibilitan el surgimiento de la inteligencia técnica y una también previa determinación del nivel de instrumentalidad propio de la técnica humana. A esto añade un análisis de los ingredientes culturales del artefacto, entendido como mediador ético y estético, e impugna la concepción naturalista de la técnica como recurso adaptativo de la especie. Concluye en la propuesta de una comprensión del artefacto como una síntesis de funcionalidad y mediación cultural, que equivaldría a la integración buscada. Al margen de los acuerdos o desacuerdos que suscite, esta obra de Diego Parente se inscribe con rasgos propios y pronunciados entre los trabajos sobresalientes que está produciendo en la actualidad una nueva generación de filósofos argentinos. Disculpen, les decía al comienzo que era español, no, es argentino. En este caso, la impecable metodología y la lúcida madurez de pensamiento pueden sorprender sobre el contraste con la juventud del autor, pero resultan previsibles a quienes conocíamos obras anteriores suyas, como su también brillante libro Márgenes del lenguaje, metáfora y conocimiento, y una serie de excelentes artículos y compilaciones. Son antecedentes que permiten augurar y pronosticar próximos escritos que contribuirán sin duda a mantener viva la tradición filosófica de nuestro país. Ricardo Malianti. Introducción. Los objetos técnicos y la artificialidad no recibieron un tratamiento sistemático por parte de la filosofía hasta finales del siglo XIX. Una evidencia importante del carácter marginal de la técnica como tópico filosófico es su llamativa ausencia en los 8 volúmenes de la Encyclopedia of Philosophy, editada por Paul Edwards en 1972. Podría pensarse que esta marginalidad del problema está relacionada con el hecho de que el nivel de desarrollo técnico alcanzado hasta el siglo XVII no presionaba demasiado en dirección de una interrogación filosófica sobre sus posibilidades y peligros latentes. De hecho, el conjunto de herramientas y máquinas disponibles no mostraba propiedades que permitieran pensar en una futura autonomización o en una deflación del control humano. Lo cierto es que, desde finales del siglo XIX, la progresiva artificialización del medio ambiente y la aceleración de las innovaciones técnicas y sus impactos sociales, apuntalados por la revolución industrial, han reposicionado el estatuto de lo artificial, abriendo la posibilidad de tomar la técnica como objeto de una reflexión filosófica sistemática. En este contexto, surge hace poco más de 100 años el debate alemán Technik-Kultur. Esta polémica, que dividió a aquellos que defendían el valor cultural de la técnica y a aquellos que lo negaban, es un referente inevitable para la posterior Kulturkritik. Actualmente, ya sea a raíz de las alternativas abiertas por las nuevas tecnologías de información, así también como por los conflictos éticos suscitados en torno a la biotecnología, el carácter omnipresente de nuestro ambiente artificial ha obligado a trazar nuevas preguntas y a reformular antiguos interrogantes sobre las implicaciones ontológicas, epistemológicas y axiológicas de la tecnología. En el contexto de este acelerado desarrollo sociotécnico, el debate disciplinar ha enfatizado 3 propiedades de la tecnología contemporánea: su difusión con pretensiones globales, su conexión cada vez más estrecha con la investigación científica y su carácter reticular. En primer lugar, la producción y la innovación tecnológicas se insertan en un mercado global cuyo funcionamiento no solo modifica el etos de las comunidades locales, sino también las relaciones entre los grupos humanos y sus entornos naturales. En segundo término, una vez debilitada la idea bungiana de tecnología como applied science, crece el consenso en torno a la noción de tecnociencia. Esta denominación implica reconocer que a medida que la técnica es dotada de apoyo científico,
también la investigación científica se ve continuamente dirigida por intereses de tipo industrial. Por último, la técnica se nos manifiesta hoy a través de la presencia de redes a gran escala, interdependientes y frecuentemente apoyadas en nuestra estructura centralizada. A diferencia de la modalidad artesanal, la técnica moderna aparece de modo tal que ciertas instalaciones de transporte, comunicación y abastecimiento, ferrocarril, red telefónica, provisión de gas, están ya organizadas desde el primer momento como un sistema unitario y amplio. Paralelamente a estas transformaciones, las interrogaciones acerca de la esencia de la técnica que caracterizan el debate de inicios y mediados del siglo XX se han visto gradualmente desplazadas por tematizaciones de orientación sociológica que intentan dar cuenta del funcionamiento efectivo de tales redes. Este libro propone discutir 3 enfoques de la técnica que orientan buena parte de las disputas del debate contemporáneo: las concepciones protésica, instrumentalista y sustantivista. Más precisamente, se indaga hasta qué punto los vocabularios de tales comprensiones resultan consistentes en su nivel interno y en qué medida los conceptos involucrados por ellos logran responder de manera adecuada a las propiedades de los actuales sistemas técnicos. Conjuntamente, se pretende determinar la viabilidad de una interpretación biocultural de la tecnicidad que surja a partir de la consideración de los aportes y limitaciones de las 3 perspectivas reconstruidas. A fin de alcanzar este objetivo, la presente investigación se ceñirá al debate contemporáneo, esto es, al periodo comprendido entre 1965 y la actualidad, desde la génesis institucional de la filosofía de la tecnología como disciplina particular. Tal limitación temporal no implica desconocer la importancia de los tratamientos de la técnica ofrecidos por distintos pensadores a lo largo de la historia. Sin embargo, se debe aclarar que la remisión a autores clásicos se realizará siempre tomando como referencia las problemáticas abiertas por la discusión contemporánea, entre ellas, el estatus ontológico de los artefactos, los límites de la agencia técnica, los vínculos entre conocimiento científico y tecnológico, y la neutralidad del diseño. Es necesario señalar que tanto el tema como el enfoque de este trabajo responden a una cierta consideración sobre el significado de una teoría filosófica y de sus vínculos con los objetos tematizados. Puede afirmarse que las teorías filosóficas despliegan una red conceptual que, en general, tiende a guardar coherencia interna y a ser consistente desde un punto de vista lógico, pero simultáneamente, en un plano metadiscursivo, la propia teoría mantiene una cierta relación con la realidad sociocultural e histórica en la cual se inscribe. La interpretación de orientación pragmatista de la historia de la filosofía en términos de un continuo desenvolvimiento de vocabularios, junto con la idea de que estos no resultan verdaderos o falsos, sino adecuados o inadecuados, es hallable en el Nietzsche de Derville-sur-Marche, aunque también resulta visible en autores como William James, y más recientemente en Richard Rorty. En estos pensadores es posible hallar la sugerencia de que, en un cierto momento, un vocabulario puede resultar obsoleto. En cierto modo, se podría pensar que Nietzsche señala precisamente esta situación con respecto a las ficciones inútiles, o momias conceptuales de la terminología filosófica moderna. En su obra Pragmatism, James sugiere algo similar cuando enfatiza la inadecuación de buena parte del vocabulario nociológico heredado del racionalismo moderno. Se podría sugerir, inclusive, que el propio Heidegger opera en los mismos términos al deconstruir los conceptos de la metafísica occidental e invocar un planteamiento de la Seinfrage, tal como lo hace en Sein und Zeit, o cuando más adelante sugiere la proximidad del otro comienzo. Siguiendo esta argumentación, es dable pensar que en algunos casos un vocabulario puede devenir obsoleto cuando el conjunto temático que pretendía explicar se ha modificado de manera sustancial. Las mediaciones técnicas humanas pertenecen a esta clase de conjuntos temáticos variables y constitutivamente históricos. De hecho, es evidente que las consecuencias de esta historicidad propia de la técnica han dejado su huella en los núcleos del debate filosófico de los últimos 30 años. El estatuto teórico de conceptos como ciencia y tecnología se ha ido modificando progresivamente hasta el punto de que actualmente existe un fuerte consenso en considerar obsoleta tal distinción.
En su lugar, nociones tales como tecnociencia o ensambles sociotécnicos han adquirido protagonismo académico y han desplazado a las anteriores denominaciones, impugnando no su falsedad, sino su inadecuación con respecto al objeto tematizado. Por otra parte, es evidente que el acoplamiento entre los intereses particulares de la industria, materializados en parte en el diseño tecnológico, y los intereses de la investigación científica, no solo tiene consecuencias prácticas, sino también decisivos efectos teóricos en la propia reflexión filosófica. La debilidad de las distinciones mencionadas no responde exclusivamente a un rechazo interno por parte de los filósofos que reconocen la falta de precisión conceptual que ellas implican, sino a los impactos insoslayables que tales hechos tienen en la lógica del vocabulario disponible. Reconociendo tales dificultades, el presente trabajo parte de la idea de que tanto el concepto de técnica como los distintos entramados artefactuales poseen una peculiar historia evolutiva, y esta plantea un desafío al propio vocabulario de análisis en la medida que la interrogación filosófica no puede desatender su devenir histórico concreto. De acuerdo con este marco, resulta razonable considerar que la concepción aristotélica de los instrumentos técnicos como esclavos inanimados y su legado teórico materializado en las concepciones protésica e instrumentalista se encuentran en crisis no a raíz de una deficiencia o inconsistencia interna, sino en virtud de una transformación del conjunto de hechos frente a los cuales tal definición pretendía ser significativa. La definición de técnica como instrumentum moralmente neutro, heterónomo y por tanto bajo absoluto control del usuario, lleva en sí una serie de presupuestos inconciliables con el modo bajo el cual los sistemas técnicos se manifiestan en la actualidad. En tal sentido, el vocabulario protésico instrumentalista parece haber sido superado por la realidad tecnológica que pretendía alumbrar. A primera vista, podría parecer que estas precisiones refieren solo a una cuestión de vocabularios, pero en la medida que son tales vocabularios los que permiten el acceso a una determinada comprensión del mundo artificial, el éxito de las interpretaciones dependerá en buena medida de la adecuación o inadecuación del léxico utilizado y del grado de capacidad para fundamentar sus elementos constituyentes. De tal modo, las presentes reflexiones se encuadran en lo que Andrew Finberg ha denominado una metateoría de la técnica, esto es, un tipo de indagación sobre la legitimidad de una serie de vocabularios filosóficos. La idea central que recorre esta investigación es que las concepciones protésica, instrumentalista y sustantivista poseen importantes déficits que, por un lado, impiden explicar adecuadamente las propiedades y el funcionamiento de la tecnología contemporánea, y que, por otra parte, no dan lugar a una interpretación conjunta de las dimensiones biológicas y cultural de la tecnicidad humana. En este sentido, se propone el concepto de instrumentalidad de nivel 2, de segundo nivel, y se argumenta de qué modo dicha posición permite superar las limitaciones de los enfoques citados. Con este objetivo, la presente investigación se estructura de la siguiente manera. Los primeros 3 capítulos se dedican a reconstruir y evaluar críticamente los aportes y dificultades de las 3 concepciones referidas. En la medida que comparten varios presupuestos decisivos, la crítica de la concepción protésica funcionará como propedéutica para la demostración de las limitaciones de la concepción instrumentalista. A su vez, la crítica de la concepción sustantivista servirá también para mostrar los contrastes con las 2 anteriores. Específicamente en el capítulo 1, propone describir la concepción protésica por medio de un recorrido histórico conceptual a través de sus autores más representativos, indagando en especial la tesis referida al carácter deficitario del ser humano. En esta parte se analizan los componentes del léxico protésico y se indican sus aporías fundamentales, tanto en consistencia interna como en su capacidad para alumbrar coherentemente los rasgos constitutivos de los sistemas modernos. El capítulo 2 intenta explicar los fundamentos de la concepción instrumentalista y señala sus principales dificultades. Allí se presentan argumentos tendientes a demostrar que, dentro del marco de la sociedad tecnológica del siglo XX, el vocabulario de dicha teoría ha devenido obsoleto con respecto a su propio objeto. En una segunda instancia, se intenta mostrar en qué sentido la concepción protésica está asociada a una perspectiva instrumentalista, que presupone la heteronomía del instrumento
y enfatiza su carácter moralmente neutro. En el capítulo 3, por su parte, aborda los fundamentos de la concepción sustantivista, tomando como punto de partida los casos representativos de Martin Heidegger y Landon Wiener. Allí se discute especialmente las implicaciones ontológico-políticas de la perspectiva heideggeriana para luego realizar una serie de precisiones sobre la relación entre técnica y política de acuerdo con Wiener. Finalmente, el capítulo 4 recoge las críticas presentadas en las anteriores secciones a fin de conformar una interpretación del concepto de técnica que logre superar las aporías mencionadas mediante una integración de sus aspectos biológicos y culturales, una combinación que nos resulta hallable en las tres perspectivas estudiadas. Con este objetivo se aborda en primer lugar la dimensión biológica, concerniente a la génesis de la instrumentalidad y los niveles de tecnicidad. En segundo término, se detalla la dimensión cultural, relativa al modo en que los artefactos se inscriben en un mundo simbólico compartido. Por último, cabe destacar que esta investigación evita la consideración de la filosofía de la tecnología como mera disciplina subsidiaria de la filosofía de la ciencia, es decir, como si se tratara de una simple especialización dentro de este último campo. Por el contrario, se trata de repensar la tecnología a partir de su especificidad y sus propias dimensiones sin perder de vista sus concretizaciones históricas particulares, dentro de las cuales efectivamente ella se vincula con la ciencia y con otros productos culturales. Entonces, capítulo 1, la concepción protésica de la técnica. Las nociones de prótesis y compensación resultan familiares dentro del ámbito de reflexión filosófica sobre la técnica, especialmente en el marco de las discusiones en torno a su dimensión ontológica. La idea según la cual el hombre es un animal incompleto, que requiere de ciertas prótesis exteriores para sobrevivir, atraviesa, bajo diversas representaciones, la historia del pensamiento occidental desde la mitología griega hasta el siglo XX. En efecto, en el actual debate sobre filosofía de la técnica existen, según Maldonado, un acuerdo general en considerar que los artefactos no son más que prótesis. El presente capítulo pretende indagar de qué manera tales ideas se articulan en una cierta comprensión global sobre la técnica que denominaremos concepción protésica. 1. El animal incompleto. Huellas históricas 1.1. Huellas históricas de la idea de incompletitud del hombre. Si bien la tesis del animal incompleto, Unfertige Style, es frecuentemente asociada a la moderna antropología filosófica, en especial a la desarrollada por Arnold Gehlen, es indudable que también tiene implicaciones decisivas para la filosofía de la técnica, en tanto y en cuanto la capacidad técnica es pensada como carácter humano distintivo. Antes y después de Darwin, la referencia a la falta de adecuados órganos de ataque y defensa y a la insuficiencia de instintos para sobrevivir en un medio ambiente hostil es hallable con distintas formulaciones en distintos registros de la historia del pensamiento filosófico y también prefilosófico. Específicamente, las huellas de esta idea pueden remontarse al relato mítico griego de la fallida distribución de dones realizada por Epimeteo, luego corregida por su hermano Prometeo, no casualmente considerado como padre de las Tecnai. Este mito nos llega esencialmente a través de tres versiones, la de Hesíodo, la de Esquilo y la mención del Protágoras platónico. En Teogonía, quizá el primer escrito conocido sobre el origen de la cultura, se narra un mundo que ofrece a los hombres todo lo necesario. La naturaleza entrega sus frutos de manera espontánea. Luego de que Prometeo engaña a Zeus, este decide vengarse dando fin al espontáneo brotar de frutos de ese mundo e iniciando otro en el cual el hombre se ve obligado a trabajar la tierra para que ella brinde sus productos. En la versión de Esquilo, Prometeo encadenado, se señala la debilidad originaria del hombre, tanto espiritual como material. Los regalos prometeicos incluyen tanto capacidades intelectuales como de construcción y uso de artefactos materiales, astronomía, matemática, escritura, construcción de navíos, uso de arreos para animales y metalurgia. Todas estas son denominadas Tecnai, sin que sea posible hallar una clara oposición entre ciencia y técnica. Fernando. Debido a su pertinencia, para el tópico tratado en este apartado, citaremos el extenso pasaje de Protágoras platónico relativo al mencionado mito. Hubo una vez un tiempo
en que existían los dioses, pero no había razas mortales. Cuando también a estos les llegó el tiempo destinado de su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fuego. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y Epimeteo que los aprestaran y les distribuyeran las capacidades a cada uno de forma conveniente. A Prometeo le pide permiso a Epimeteo para hacer él la distribución. Después de hacer yo el reparto, dijo, tú lo inspeccionas. Así lo convenció y hace la distribución. En esta, a los unos les concedía la fuerza sin la rapidez, y a los más débiles los dotaba con la velocidad. A unos los armaba, y a los que les daba una naturaleza inerme, les proveía de alguna otra capacidad para su salvación. A aquellos que envolvía en su pequeñez, les proporcionaba una fuga alada o un habitáculo subterráneo, y a los que aumentó en tamaño, con esto mismo los ponía a salvo. Y así, equilibrando las demás cosas, hacía su reparto. Planeaba esto con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. Cuando les hubo provisto de recursos de huida contra sus mutuas destrucciones, preparó una protección contra las estaciones del año que Zeus envía, revistiéndolos con espeso cabello y densas pieles, capaces de soportar el invierno y capaces también de resistir los ardores del sol, y de modo que, cuando fueran a dormir, estas mismas les sirvieran de cobertura familiar y natural a todos. Y los calzó a unos con garras y revistió a los otros con pieles duras y sin sangre. A continuación, facilitaba medios de alimentación diferentes a unos y a otros. A estos, el forraje de la tierra, a aquellos, los frutos de los árboles, a los otros, raíces. A algunos les concedió que su alimento fuera el devorar a otros animales, y les ofreció una exigua descendencia, y en cambio, a los que eran consumidos por estos, una descendencia numerosa, proporcionándoles una salvación en la especie. Pero como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales, entonces todavía le quedaba sin dotar la especie humana, y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto, y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas. Precisamente, era ya el día destinado, el que debía también el hombre surgir de la tierra hacia la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Hefestos y a Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego, ya que era imposible que sin el fuego aquella pudiera adquirirse o ser de utilidad para alguien. Y así, luego lo ofrece como regalo al hombre. De este modo, pues, el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía del saber político, pues éste dependía de Zeus. Ahora bien, a Prometeo no le daba ya tiempo de penetrar en la acrópolis en la que mora Zeus. Además, los centinelas de Zeus eran terribles. En cambio, en la vivienda en común de Atenea y Hefesto, en la que aquellos practicaban sus artes, podía entrar sin ser notado, y así robó la técnica de utilizar el fuego de Hefesto y la otra de Atenea, y se la entregó al hombre. Y de aquí resulta la posibilidad de la vida para el hombre, aunque a Prometeo luego, a través de Epimeteo, según se cuenta, le llegó el castigo de su robo. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue, en primer lugar, el único de los animales en creer en los dioses, e intentaba construirles altares y esculpir sus estatuas. Después, articuló rápidamente con conocimiento la voz y los nombres, e inventó sus casas, vestidos, calzados, coberturas y alimentos del campo. Platón, Protágoras. En este relato, la tecné es asociada a una facultad divina. El ser humano tiene un atributo divino que lo diferencia del resto de los animales, los cuales poseen elementos intrínsecos y específicos para defenderse de su medio ambiente, aunque no fueron dotados de sabiduría técnica. Con la donación de la técnica por parte de Prometeo, no solo se traza la frontera entre el hombre y el resto de los seres vivos, sino también aquella entre los dioses y los hombres. Para los primeros, la sabiduría técnica es intrascendente en la medida en que su inmortalidad les permite desentenderse de las actividades básicas de subsistencia. La técnica, en tal sentido, es el arma del débil, el suplemento requerido por la especie en desventaja. Este intento de distinción aparece también en Antígona de Sófocles, obra cuyo contenido remite al problema de la esencia del hombre y de sus rasgos constitutivos. En esta versión,
el hombre se encuentra orientado hacia una domesticación de los elementos de la tierra. Está dotado de Prometeia, la facultad anticipatoria que caracteriza a quien robó el fuego. Epimeteo, por el contrario, es el olvidadizo, el descuidado, el que solo ve demasiado tarde cuando las cosas se han consumado. La idea de un hombre orgánicamente débil reaparece en Santo Tomás, quien en su Suma Teológica expresa: sí, pues, los cuerpos de los otros animales tienen naturalmente con qué protegerse, como pelo en lugar de vestido y cascos en lugar de calzado, y tienen armas que les dio la naturaleza como uñas, dientes y cuernos. Parece, por tanto, que el alma intelectiva no debiera unirse a un cuerpo imperfecto, desprovisto de tales auxilios. Más allá de sus variaciones, hallamos en estos testimonios premodernos algunas similitudes estructurales. A. Comparación entre las facultades humanas y las del resto de los animales. B. Señalamiento de la incompletitud del humano, imperfección de sus prestaciones orgánicas congénitas. C. Postulación de la aparición del ingenio técnico como recurso compensatorio de sus debilidades biológicas. Por otra parte, entre las referencias modernas más significativas sobre la incompletitud del hombre en relación con las necesidades para sobrevivir, encontramos a Kant y Herder. Tal como se verá más adelante, ambos autores postulan ciertos suplementos capaces de compensar las debilidades originarias. Kant piensa en el ingenio técnico donado al hombre por la naturaleza. Herder en el lenguaje como facultad exclusivamente humana. También Eberhard Schimmer, representante de la tradición alemana de Philosophie der Technik de principios del siglo XX, ha señalado nuestras limitaciones biológicas y el contrapeso de la técnica. La naturaleza nos impide recorrer el espacio a cualquier distancia y a cualquier velocidad. La técnica nos provee esta posibilidad con naves y vehículos. Nuestros sentidos son demasiado débiles como para mirar y escuchar a la distancia, y la técnica nos regala el largavistas y la lente de aumento, el teléfono y el radiotransmisor que extienden en medida casi ilimitada los poderes de la percepción. Cierra la cita. La naturaleza es avara, no nos entrega el bronce, ni el acero, ni el vidrio, ni la porcelana, pero mediante la metalurgia, la agricultura y la cría de ganado, el hombre logra extender la vida mucho más allá de los confines que el destino ciegamente ha impuesto a la humanidad. Cierra cita. Por su parte, José Ortega y Gasset prioriza condiciones histórico-vitales para comprender por qué el hombre es un ser técnico. Ortega considera que el ser humano no pertenece al mundo espontáneo y originario del que forman parte los animales, es decir, no se acomoda en la naturaleza igual que el resto de los organismos. En este sentido, la técnica quiere crear un mundo nuevo, quiere crear un mundo nuevo para nosotros, porque el mundo originario no nos va, porque en él hemos enfermado. El nuevo mundo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico. Toda técnica tiene esta maravillosa y, como todo en el hombre, dramática tendencia y cualidad, fabulosa y grande ortopedia. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Íbamos retomo con la cita de Ortega. En este sentido, la técnica, abre comillas, quiere crear un mundo nuevo para nosotros, porque el mundo originario no nos va, porque en él hemos enfermado. El mundo nuevo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico. Toda técnica tiene esta maravillosa y, como todo en el hombre, dramática tendencia y cualidad de ser una fabulosa y grande ortopedia. Cierra la cita. Comprendida la ortopedia de ortos, recto, y paideia, instrucción como, abre comillas de nuevo, arte de corregir o evitar deformidades del cuerpo por medio de ejercicios o aparatos, cierra comillas. Esta concepción de la técnica resulta en cierto modo asimilable a la protésica. Adhiriendo a esta orientación, Ricardo Maliandi afirma que, abre comillas, todo ocurre como si la naturaleza hubiera fallado, dejando al hombre incompleto, pero también como si, al mismo tiempo, hubieran intentado reparar aquel defecto, otorgando a tal defectuosa criatura la conciencia de ello. Solo esa conciencia permite superar el defecto, fabricando las propias prótesis que le permiten sobrevivir. Cierra comillas. La debilidad humana, su carácter defectuoso, es salvado entonces mediante una estrategia pascaliana, es decir, con la toma de conciencia de la debilidad,
que a su vez conduce favorablemente a la creación de herramientas. En el siglo XX, las referencias a la idea de incompletitud se multiplican, ya sea dentro de la antropología cultural, Malinowski, como en diversos estudios de antropología filosófica, Abanom, Landman, Ortega y Gasset, Gellen, Marquardt, puesto que Arnold Gellen es uno de los autores más representativos de esta concepción de la técnica. La siguiente sección se ocupará de señalar sus principales ideas en relación con este tópico. Bueno, yo creo que para que podamos abrir un poco el diálogo, porque pues me interesa pues como también hablar un poco con ustedes, podemos dejar la lectura hasta ahí. Lo que se sigue en el libro es precisamente la explicación de cómo Arnold Gellen va a llegar a plantear ese concepto de prótesis, cómo lo va a entender él, y cómo eso va a generar una posición para el hombre. Les quería leer tanto el prólogo como la introducción, porque me parece que tocan unos apuntes muy importantes frente a la labor de la filosofía de la técnica hoy en día, y precisamente esa adecuación de la filosofía como lenguaje especializado a los fenómenos que están ahí, que estamos intentando interpretar. Entonces, bueno, en el momento me gustaría abrir el diálogo y oírlos, que me contaran un poco qué tal les pareció la lectura y esta idea de la filosofía de la técnica. Hola Andrés, a mí me gustó mucho la lectura y todo el tiempo cuando empezaste a hacer referencia como a la imitación de la naturaleza a la que hacías referencia, o al tratar de ponerse en ventaja con una desventaja natural de la naturaleza, yo todo el tiempo pensaba que para mí no es tan claro en el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, en particular pensando un poco como en la inteligencia artificial y en el aprendizaje basado en máquinas, qué tipo de desventaja comparativa con la naturaleza estamos tratando de subsanar. Como que me parece que ahí ya en esta nueva era tecnológica se superaba un poco incluso la visión proteica. Ya no son facultades ni siquiera que podamos decir que no tenemos porque estamos en desventaja con la naturaleza. Sí, claro, porque es que ahí ya estamos hablando de una nueva configuración de la realidad generada también por esos nuevos aparatos técnicos. Quizás en este recorrido hay quizás un autor que a mí me parece que le hace falta mencionar a Parente, porque Parente va a hablar en el libro y va a hacer énfasis en esas tres corrientes mencionadas. Recuerden que las que él va a tratar ahí son la protésica, ¿sí? La instrumentalista y la sustantivista. Pero hay autores que, a mi parecer, logran de muy buen modo esa adaptación biocultural de la técnica a la que él va a ir a buscar más adelante. Inclusive hay un fragmento del mismo libro donde él va a decir como que Simondón también resuelve esto, lo hace de un modo diferente, pero Simondón es una cosa muy sui generis como para meter en la historia de la filosofía. Entonces, claro, lo que va a decir Simondón, por ese lado, para complementar el comentario que nos hacía Ana María, es que para Simondón va a haber, digamos, una especie de doble vía, ¿cierto? Donde ambas cosas, donde dos puntos de una relación se van a generar en la relación misma. Es decir, no es que un punto generó al otro, ¿sí? No es buscar si fue primero el huevo o la gallina, sino pensar que esa criatura evoluciona y se desarrolla y sigue viva sobre el planeta precisamente porque está una relación entre ese animal y el huevo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, él va a describir, Simondón, la técnica como algo que aparece y que funda la humanidad, y la humanidad también como fundadora de la técnica. Es decir, que para Simondón, en el vocabulario simondoniano, hay una relación transductiva, ¿sí? Que va a hacer que la humanidad cree la técnica, pero que a la vez la técnica cree eso que nosotros llamamos humanidad. Entonces, para Simondón, el carácter de humanidad está dado por un alto nivel técnico. Pónganse a pensar, por ejemplo, entre lo que nos decía Ana María. Sí,
piensen lo que es la comunicación humana antes y después de que todos tuviéramos un smartphone, que es básicamente un computador en la mano. Piensen qué significa para uno como ser humano hablar, comunicarse, ¿sí? Ese mantener contacto social, cuando ya no es el teléfono propiamente, la llamada. Inclusive, hay rasgos que empiezan a cambiar mucho, mucho, mucho en la humanidad por esos nuevos medios, porque precisamente son esos nuevos medios y son esos objetos técnicos los que van a definir los rasgos que nosotros como humanidad somos. Entonces, claro, ya uno es como que a uno lo llaman, pero uno piensa, pero hombre, pues nada más me va a llamar, pues escríbame primero, sí, es que escríbame primero que de pronto estoy ocupado o algo así, y ya es como un gesto de cortesía digital, qué sé yo, como no llamar a alguien directamente, sino escribirle primero por el WhatsApp, como que, venga, no, usted está ocupado, sí, no, le puedo llamar, sí, listo. Okay. Yo soy de la generación, yo soy modelo 80 tardíos, ¿sí? Entonces me tocó, por ejemplo, crecer en los 90s, y en la casa había un mueble muy particular, que era un parecido a un pupitre de colegio, pero la mesita estaba por un lado, entonces básicamente era una silla con una mesita, y era el mueble del teléfono. Eso hacía que cuando uno se sentaba a hablar por teléfono en la casa, uno tenía un espacio que estaba solamente diseñado para eso, y cuando uno hablaba, hablaba por teléfono y ya, porque el teléfono era alámbrico. Entonces uno se sentaba a hablar con alguien, y el gesto de la comunicación estaba sentado en hablar y en oír a esa persona. Ahora, uno habla en medio de la dispersión. Cuando uno recibe una llamada, por ejemplo, hoy en día, yo inclusive puedo tener los audífonos e ir tranquilo por toda la casa, ir cocinando, ir barriendo, ir haciendo aseo, por todos lados, ¿sí? Porque yo ya puedo llevar esa voz a cualquier lado. Las prestaciones de ese utensilio técnico, de ese objeto técnico, teléfono, ya no están limitadas a ese espacio preciso. Inclusive, no sé quiénes de ustedes les habrá tocado ese mueble que les digo, el mueble que es como una mesita que tenía la sillita ahí al lado, que Y el uno ahí, directorio. el directorio, sí, porque usualmente tenían una cestica abajo, uno ahí en la cestica ponía el directorio, y ahí encontraba uno las noticas de las llamadas que le habían hecho en el día. Sí, pero pareciera que igual es en lo referente al lenguaje, a la comunicación, que siempre como que se plantea el punto diferenciador entre lo humano y lo natural. Pero me parece a mí es más por no poder descifrar cómo funciona la comunicación dentro de la naturaleza, no porque no exista. Claro, es que, ¿A qué me refiero? En el texto sigo pensando en la idea, pues, como de tecnología como prótesis, como, bueno, no tengo las garras para hacer esto, entonces tengo la capacidad de diseñar, no sé, un matadero para matar animales de forma masiva y comer como si fuera un león. Entonces ahí suplí mi falta técnica. Pero la tecnología para, digamos, eso es como una técnica que ya hemos ido dejando, no dejando atrás, pero ya está casi que muy asimilada por nosotros. Pero con la llegada de Internet, lo que sucedió fue finalmente como una interconexión constante y disponibilidad constante que no podemos ni siquiera asociar algo similar a un fenómeno que podamos observar en la naturaleza, que podamos decir que es un punto de partida que nos inspira. claro, y es que aquí ya no estamos hablando como de una mímesis en la naturaleza, como si yo pudiera ver esos productos, como si yo pudiera inspirar un microchip en la observación natural, ¿cierto? A eso te referís, según te entiendo. Sí, No, ya estamos en un nivel muy diferente porque claro, lo que nosotros vamos a hacer a ese respecto, y a ese respecto hay una lectura que les recomiendo mucho, ¿sí? De Leroy Gourhan, se llama El gesto y la palabra, y él va a describir mucho cómo esa animalidad que fuimos, ¿sí? Se fue como perdiendo y modificando y configurando a través de eso que hemos vuelto la humanidad, precisamente en la manipulación de diferentes objetos técnicos, porque ello también ha traído diferentes implicaciones para el animal que fuimos y la humanidad que somos, ¿sí?
Entonces, claro, no es solamente una imitación de la naturaleza, porque es que inclusive eso resulta difícil de defender para cosas como un hacha de mano. Es decir, cómo comprender, por ejemplo, el principio o el paso del hacha, un hacha de pedernal, ¿sí? Que inicialmente se cogía en la mano y se le daba con... ¿Cómo explicar el principio de la palanca en la naturaleza por medio del cual nosotros comprendimos que efectivamente, pues si usted amarra, pues esa hacha que antes era de mano, ese pedernal, ese pedazo de pedernal, usted lo amarra y lo ata a un pedazo de madera, pues usted ya tiene más palanca y a mí me parece difícil inclusive sostener cosas como que esas nacen de la observación natural. Yo creo que es más bien ya también el ingenio humano puesto sobre el mundo, que es algo más añadido al mundo. ¿Qué piensa ahí, Ana María? Sí, estoy pensando, sí, tiene sentido que obviamente se haya desarrollado como, que más bien estos textos que hablan del carácter de prótesis de la tecnología, tiene sentido que sean tan antiguos y que se refieran como a una primera intuición, no a todo el desarrollo posterior que ocurrió, que se Claro. alimentaba de los desarrollos tecnológicos. Sí, fíjate que incluso desde Simondon, la diferenciación entre naturaleza y cultura va a desaparecer, porque en realidad, ¿qué somos nosotros sino también un producto natural? Es decir, desde Simondon es muy bello, a mí me parece muy bello como Simondon reúne muchos argumentos desde la biología e incluso pues una de las máximas de Darwin que aparece en El origen de las especies y se está refiriendo a la inteligencia animal, ¿sí? Y lo que dice esta frase es, la diferencia con nuestra inteligencia no es de naturaleza, es de grado. Porque, pues claro, hay que acordarse que digamos que esta sería una línea de reflexión donde nosotros estamos mucho más cerca de esa animalidad que conectados de alguna sustancia divina, como todavía podría haber un dejo en la modernidad, por ejemplo. Pues no, aquí es como que más nosotros somos también un producto de la naturaleza. Y así como las hormigas elaboran sus termiteros y así como los corales crean barreras que conforman ecosistemas y todo, pues digamos que nosotros también somos naturaleza actuando, haciendo esto, porque en el mundo natural también se dan el uso de la técnica por parte de los animales. Es decir, la técnica tampoco es una capacidad humana exclusiva, pero el grado de desarrollo que ha tenido la capacidad, pues la técnica humana, sí es, pues sí está muy por encima de lo que cualquier animal sobre el planeta haya podido Que hacer. sepamos, que sepamos, porque para mí siempre con la cuestión de los animales, pues también hay que apelar mucho a la ignorancia, porque partimos solo de lo que podemos observar, pero no podemos hablar con ellos para saber si tienen un grado de técnica más avanzado. Pero con esto último que estás diciendo, de este autor, que no lo conozco, pero lo que dices me hace pensar que estas cuestiones como el cambio climático, entendidas desde esta perspectiva, digamos que le darían como otra, a ver cómo lo planteo. Perdería relevancia en la agenda del cambio climático si nos entendiéramos como otro agente más de la naturaleza que con su técnica está interactuando con los materiales que tiene y lo que haga y lo que pase con eso también es producto de una interacción animal o de una interacción natural. Y si se acaba el mundo, de cuenta de eso, pues que se acabe. Nadie va a culpar a, no sé, a una bacteria o a los leones o a lo que sea porque acabaron con el, o sea, no sé. Digamos que ve, hay alguna vez, pues precisamente en este ámbito de la filosofía de la técnica, no recuerdo propiamente cuál es el nombre del filósofo, así se las debo. Bueno, el del que le estaba hablando ahora, si quieren, para que anoten la referencia, se llama Simondon, tal cual, lo escriben así, tal cual como se oye, Simondon. Y el libro que pueden consultar al respecto, muy bueno sobre la técnica, se llama El modo de existencia de los objetos técnicos.
el modo de existencia de los objetos técnicos. Recuerden, se llama Gilbert Simondon, como Gilbert Simondon, francés, muy bueno. A ver, Simondon, a ese respecto, por ejemplo, va a añadir algo muy interesante a la discusión, y es que, de nuevo, eso que estás describiendo ahí vendrían a ser diferentes niveles de técnica, ¿cierto? Entonces uno podría hablar que, claro, pues que en el Paleolítico, por ejemplo, se dio cierto nivel de técnica, que ya en la Antigüedad estaban en un nivel de técnica más avanzado. Y él va a describir un juego interesante que se da entre el cambio de niveles de técnica, porque siempre hay como cierta resistencia, cierto asunto como qué sé yo, incluso un poco romántico, sí, en la idea de pensar que todo tiempo por pasado fue mejor, ¿sí? Eso es como algo así, pero esta evolución de la técnica y ver cómo esos diferentes niveles técnicos están parados uno sobre el otro, ¿sí? Muestra también que los problemas generados por la técnica se resuelven con más técnica. Entonces, claro, a los problemas técnicos aparecen también soluciones técnicas. Y ese es nuestro avance. Bueno, compañeros, y cuéntame, ¿quién más quiere dar alguna opinión al respecto? ¿Qué pensaron de la lectura? Los oigo. Buenos días, profe Guillermo Matajira. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo ha estado? Profesor, ¿qué aportes podemos nosotros sacar, digamos, para la realidad política y social de nuestro país? Un ejemplo, la ministra de Minas, quien, digamos, no tiene una formación técnica y tecnológica en el ámbito de los hidrocarburos y hace, digamos, unos planteamientos que van en contra precisamente, pues, digamos, de todos esos intereses económicos y políticos. ¿Cómo hacer para que esas reflexiones filosóficas aporten precisamente a la comprensión de lo que la técnica está causando, digamos, en el ambiente, y ello pues no repercuta en el ámbito económico y por lo tanto en el resto de, digamos, de la cultura y, digamos, de la población? Bueno, ¿y cómo crees vos que se resolvería? Si uno se pone a pensar dos ámbitos que no tienen absolutamente, y esa, digamos, es una concepción tradicional de creer que aquellos que se dedican a lo técnico carecen de reflexiones filosóficas sobre, más allá de la ejecución, digamos, de procedimientos y de procesos, digamos, los fines que esos procesos y esos procedimientos tienen y repercuten pues, en toda en este caso, en nuestro país. Pero si vemos que está como, no se logra conciliar el discurso entre lo político, lo filosófico y lo técnico para aportarle digamos, llegar como a unos acuerdos, a unos consensos. Porque la filosofía siempre va a ser crítica, siempre va a tener oposición, va a mostrar los claros, los oscuros digamos, de la técnica. Claro, hay algo que me hace pensar mucho, quizás no tanto en el caso de la ministra de Minas, porque no lo conozco tan a fondo, pero sí en un caso que me ha sido más cercano, pues yo soy de aquí, de Antioquia, y el caso de Hidroituango, a mí me ha llamado mucho la atención como claro, pues yo siempre he creído que la política, desde que estamos hablando de humanidad, cualquier producto humano va a tener un rasgo político, ¿cierto? En este caso, tampoco creo que la técnica sea ajena precisamente a esos rasgos políticos o que la técnica sea como ese instrumento neutro. Ni siquiera pues como instrumento a términos morales, por ejemplo, digamos que una pistola no es la que mata es un ser humano, pues el que mata es un ser humano usando una pistola. Sino que no creo que sea ni neutra ni moralmente ni políticamente, porque precisamente aquí con este asunto de Hidroituango uno ve pues como todas esas implicaciones, ¿cierto? Políticas que tienen estos desarrollos técnicos enormes. Entonces, a ver, yo creo que mencionaba algo muy importante, y es que precisamente el estudio
de las condiciones técnicas de hoy en día no debe estar exento de ese aspecto político que tiene ahí involucrado, ¿cierto? Porque sabemos que eso no es neutro, sabemos que eso no está ahí de gratis. Hay una propuesta política también entre todo ello. Entonces creo que lo que mencionas, más que poder hacer el análisis del caso específico, que sería muy bueno, ¿cierto? Pero en este momento es un poco difícil. Creo que eso que mencionas es bastante importante y es precisamente no olvidar el talante político de las propuestas tecnológicas que se mueven en el mundo hoy en día. Eso es bien interesante. Sí, Ana María, cuéntenos, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés. Yo, la verdad, de este tema, pues no lo conozco, pero solamente como la inquietud que me deja la lectura, no sé si en la historia, digamos, de este desarrollo, de esta concepción de naturaleza, de tecnología y la naturaleza y la tecnología y todo eso, hay también como un discurso o un tema pues de la comunicación, como de ese concepto que menciona el autor, como de esa etología de la comunicación y de esta comunicación técnica, porque quizás hay veces es como, es un proceso, la comunicación como su proceso y sus dificultades para lograr de pronto muchas veces ha sido como mal guiada esa comunicación y más en el aspecto técnico. No sé si eso es lo que me lleva como a pensar de pronto un poco como esa referencia de dificultad, tal vez de llevar una buena concepción o una buena comunicación de esa parte tecnológica. No sé si esto estaría... Bueno, te contesto de nuevo desde Simondón, ¿cierto? Que es como que el autor que más he estudiado yo a este respecto. Y es que él tiene un planteamiento muy, muy interesante de la comunicación. Entonces, él crea un sistema muy grande bajo el concepto de individuación, ¿sí? Y empieza ahí a explicar cómo el individuo parte de lo que ya estaba dado físico en el planeta, ¿cierto? ¿Cómo así? Que uno como cuerpo humano sobre el planeta necesitaba que existiera la sal para ya poder existir uno, porque uno basa precisamente su diseño orgánico pues en la sal, ¿sí? Entonces, en esa medida, hay también un nivel de comunicación desde la sal hasta lo que soy yo como materia compuesta en un modo determinado sobre el mundo. La comunicación en Simondón se va a expandir, por ejemplo, y no va a ser simplemente el acto o el esquema tradicional de comunicación como lo entendemos de emisor, receptor, sino que el sistema, o mejor dicho, el esquema de comunicación en Simondón, por ejemplo, el papel de la técnica va a ser comunicarnos con el mundo. Entonces ahí la comunicación se va a ampliar, porque claro, ¿qué es esa comunicación con el mundo? Es también abrir las posibilidades del hacer y del actuar sobre el mundo. Entonces, claro, si yo estoy en medio de un bosque y yo pretendo interactuar con ese bosque, comunicarme con ese bosque, con la materialidad que ese bosque me propone, y yo solo tengo mi cuerpo humano, ¿sí? Yo tengo un margen de probabilidades un poco reducido, pero si yo a ese cuerpo humano ya le agrego un hacha, mi margen de comunicación se amplía. Y si le pongo no un hacha sino una motosierra, mi margen se amplía aún más, ¿sí? Porque precisamente yo puedo llegar a comunicarme con el mundo de un modo diferente, ampliado, en este caso, por los productos técnicos. Fíjense que, por ejemplo, Simondón va a mencionar en la configuración del el hombre moderno, lo que él va a llamar el hombre moderno, él va a mencionar que, claro, pues antes en la naturaleza había puntos claves que reunían ciertos poderes de los cuales nosotros hacíamos uso en esa etapa del hombre primitivo. Por ejemplo, cuando se va a lo alto de una montaña, también se tiene la observación del territorio. Entonces ese punto clave reúne el poder de la observación en determinado momento del día, ¿cierto? Ahora, si yo construyo una atalaya, pues yo tengo ese poder de observación en lugares que pueden ser incluso más estratégicos, ¿sí? Que lo fijo que está esa montaña ahí, que la vista que esa montaña me da ahí. Entonces yo me doy cuenta que hay un cerrito más bajito, pero mejor ubicado. Y ahí construyo la atalaya y con eso suplí la capacidad de observación que me daba esa montaña como tal. Entonces mira que el asunto de la técnica en Simondón va a ser siempre un asunto de comunicación con el mundo. La técnica siempre lo que va a cumplir es ese papel de comunicar al ser humano con el mundo a través de lo que el ser humano no es. ¿Cómo así que lo que el ser humano no es? Que también es muy, muy sencillo.
pues sí, nosotros no tenemos garras para desgarrar. Ustedes imaginan, pues uno preparar un chicharrón teniendo que destajar al marrano con las uñas y los dientes, pues eso sería una cosa completamente complicada, ¿cierto? Pero hay cuchillos, hay tenemos mataderos, tenemos todo un equipamiento técnico que nos permite hacer eso. Entonces, de nuevo, la técnica nos comunica con el mundo a través de eso que no somos, y cuando te digo no somos, entender eso que no está en nuestro equipamiento biológico. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ana. Y Juan tiene una pregunta. Juan Carlos, bien pueda. Buenos días. No sé si de pronto esta pregunta pues sea un error, pero pues tampoco tiene una intención de que sea capciosa. ¿Qué filosofía tiene realmente la filosofía de la técnica? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque siempre que escucho o leo algo, que pues no lo he hecho mucho tampoco, leo algo de filosofía de la técnica o la tecnología, me parece que está como huérfana de filosofía, ¿no? Entonces por eso pregunto realmente qué hay de filosofía en la filosofía de la técnica, porque yo escucho pues siempre descripciones, intentos de aclaraciones del lenguaje, etcétera. Bueno, me parece curiosa la pregunta porque es una pregunta que uno le podría hacer no solamente a la filosofía de la técnica, sino a cualquiera. ¿Qué hay de filosofía en la metafísica? ¿Qué hay de filosofía en la fenomenología? ¿Cierto? Pero para responderte en ese sentido, hay incluso una rama, mejor dicho, no, la filosofía de la técnica como rama propone una argumentación que a mí me parece mucho más interesante que el resto de ramas contemporáneas de la filosofía, porque es la única rama de la filosofía que de verdad se ha preocupado por traer argumentos de donde ella no puede responder. Es decir, la filosofía muchas veces se plantea preguntas que no son de su dominio ni de su competencia y que debería tener la honestidad intelectual también de decir, hombre, yo no puedo responder esto hasta allá, esto le corresponde a la neurología, pero yo puedo tomar los avances de la neurología para comprender cómo es que funciona el individuo humano. En esa medida, si te ponen a pensar, eso no lo hace la metafísica. A la metafísica no le interesa eso. La metafísica es un discurso que construye históricamente sobre las reflexiones abstractas que ya se vienen llevando a cabo al respecto. Y en esa medida puede ser más o menos coherente en su sistema lógica, pues en su lógica interna. Pero no es algo que puedas contrastar con el mundo al término de tener argumentos científicos para de verdad defender una postura filosófica. Entonces, en esa medida, yo te diría que la filosofía de la técnica es la filosofía más filosofía de todas, precisamente porque es la filosofía más científica de todas. Es decir, es la única que se toma la molestia de ir a sacar sus argumentos para defender sus posiciones de campos ajenos a ella, porque ella reconoce que hay preguntas que no puede responder de entrada. De hecho, uno de los padres fundadores de este campo, que se lo recomendé ahora con el gesto y la palabra, no es un filósofo, es un arqueólogo. Leroy Durham era un arqueólogo eminentemente, y todas las grandes posturas que él expone pues, en el gesto y la palabra, por ejemplo, nacen es de su estudio de los artefactos y de la función que los artefactos cumplían al interior de las comunidades descubiertas y demás, y son puntos filosóficos muy fuertes, muy fuertes, con argumentos que no son especulativos. Entonces, en ese sentido, yo te respondería, pues bueno, ¿y qué estás esperando? ¿O qué es la cualidad que ves vos que hace a la filosofía ser filosofía? Porque a mí también decir que hay una cualidad sustancial que hace que la filosofía sea la filosofía me parece también difícil. Es difícil afirmar eso. ¿O cuál pensarías vos que es esa cualidad entonces? Pues no sé, sin discutirlo ahora a fondo, pues yo veo claramente que donde hay una metafísica hay una filosofía. De pronto una metafísica no explícita, o pues obviamente para que sea más filosófica debería estar explícita, pero para mí es claro que donde hay una metafísica como un plano desde el cual se está pensando cualquier región de la realidad, pues para mí ahí hay filosofía. Un ejemplo, yo leo La República y para mí pues obviamente hay una, digamos, o sea, todo el texto se dice desde un plano, desde una metafísica, por eso sería filosófico. Yo, por ejemplo, me imaginaría
sea, ¿cómo se reelaboraría la República, incluyendo los avances de la tecnología, pues que Platón no conocía? Bueno, pero sin salirme de eso, para mí cuando hay una metafísica es claro que hay una filosofía, entonces por eso también hago la pregunta, porque no veo como ese plano filosófico desde el cual se pueda pensar o se desarrolle esta filosofía de la técnica. Y obviamente discrepo de que las reflexiones que porque estén basadas en datos científicos sea más, no, pues pienso lo contrario, ¿no? Además, postular eso ya se hace desde un presupuesto filosófico y no científico, ¿no? Bueno, ahí es como que recuerda, por ejemplo, lo que decía Hegel. ¿Cuál es la importancia de cientificar el discurso? Y claro, Hegel lo hacía a través de la metafísica, porque la ciencia, lo que describe Hegel ahí como ciencia, se va a volver propiamente metafísica. Pero para vos no hay una consideración, por ejemplo, no hay gran relevancia en que el discurso filosófico y científico vayan de la mano. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el discurso filosófico no debería ser ajeno a la ciencia, pero son diferentes posturas, ambas pues respetables y sostenibles y debatibles las dos, claro está. Edwin nos quería decir algo, cuéntenos Edwin, por favor. Sí, señor, buenos días, ¿me escuchan? Qué pena. Sí, Edwin, se le oye muy bien. Bueno, saludándolos a todos, ahí saludando a Juan que hablaba del tema de la República con Platón y justo tenía, digamos, una cuestión que voy a tratar como de plantearla. Me parece un tema muy quisquilloso, pero en el sentido de que es difícil de abordar porque pareciese que no está en ninguna parte, pero sí la técnica está en todo, ¿no? Y en ese todo, en esa totalidad, pues está la discusión de si merece o no esa acreditación característica que tienen las otras filosofías, las otras ramas. Entonces, en ese sentido, pues digamos que esa técnica que viene pues, de ese griego técnico, como lo explicaban, como arte, ¿no? Y supongo que el latín también tiene que ver alguna relación con el arte, con ese tema del hacer, pues creo que la técnica existe como una acción para pues, armonizar los esfuerzos de la vida cotidiana, ¿no? Pero que sin embargo, más allá de su evolución técnica como tal, en la actualidad, dígase siglo XXI, pues a partir del XX que comienza a fundamentarse, pero pues en el siglo XXI aparece, digamos, un instrumento, y es que esa técnica entendida como arte o técnica propia del hacer algo, de eso, digamos, de esa mediación entre el hombre y la naturaleza por construir algo como actividad, pues cae en una, de cierta forma, en un mero instrumento para convertir al entorno, digamos, en puros medios y fines. Y creo que ese es el gran problema y es la gran apertura que tiene la filosofía técnica por resolver. O sea, cómo aprovechar la filosofía técnica para evitar pues ese dominio determinante de medios y fines en donde la técnica pues deja de ser completamente pues un instrumento como se ha dicho, ¿no? Y que esto era lo que también decían hace un momento con el tema de los fundamentos de una filosofía de la técnica, lo de Ernst Kach, cuando él dice que la técnica es cierta proyección, no una extensión de, si se quiere, de las estructuras orgánicas o del hombre, ¿no? Como el martillo en el puño, esos hornos de digestión, estaciones de bombeo, etcétera. Pero pues creo que el problema, y es lo que quisiera saber si digamos es la gran apertura de la técnica o la gran hazaña resolver esa cuestión de que ha dejado de ser un mero instrumento, digamos, en esa mediación entre el hombre y la naturaleza, y se ha convertido en nuestra actualidad en un tema muy determinante de medios fines, ¿sí? Como que se pierde el objetivo y se convierte todo en una técnica pura del hacer, pero no del hacer humano, sino del hacer por hacer. No, y es que, a ver, esto es un asunto que es tan importante que esto casi que define el nivel ontológico de la humanidad misma, ¿sí? Cuando uno se pone a ver la diferencia que hay entre ser un nómada, ser un recolector, ser un cazador y ser un agricultor, lo que encuentra es diferentes niveles técnicos. Y son también esos objetos técnicos los que permiten que seamos cazadores o recolectores o tal. Pero precisamente, Edwin, eso que decís es la preocupación de Diego Parente aquí en el libro, porque él primero está exponiendo precisamente esas tres visiones
que han sido pues como las tres grandes corrientes de la filosofía de la técnica, para llegar a una integración, ¿sí? Que es lo que ya él considera el carácter biocultural de la técnica humana, ¿sí? Entonces él ahí no está haciendo una separación tajante, sino que contrario a ello, está integrando lo que es la técnica, a lo que es la cultura, a lo que es la naturaleza misma. Perdón, pero en ese sentido también estaría lo de Habermas, ¿no? Que en ese sentido el hombre, de la noción de lo útil, del reducir, del empatar, todo lo que él dice, pues está dejando de ser un homo faber para convertirse en este homo fabricatus, ¿no? Y ese pierde la esencia de su homo, en cuanto la técnica se materializa en un puro hacer, y no un hacer por esencia, sino un hacer por producir. Listo, es lo que estás pensando ahí como la esencia perdida del hombre a través de la técnica, es lo que se identifica con la versión sustancialista de Heidegger, pero no con la técnica con la filosofía de la técnica en general. Es decir, Heidegger sí pensaba que la técnica conducía a la humanidad en un modo que no era conocido del todo por nosotros. Entonces, el gran miedo de Heidegger es a dónde nos va a llevar la técnica, por ejemplo. A ese respecto, también hay una obra de Umberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, y reúne posiciones tanto de los que están como a favor de la técnica, los que son como tecnófilos, lo llama él, ¿sí? De aquellos que están pues como más en el lado crítico de la técnica, precisamente porque está resumiendo, digamos, una postura humana, o está haciendo que esa humanidad que somos se pierda, como si esa humanidad fuera algo esencial y no algo que eminentemente estuvo desde el comienzo determinado también por la técnica. Para entender esa relación profunda entre la técnica y el hombre, y cómo se da esa creación a la par, donde el hombre crea la técnica y la técnica crea al hombre, les recomiendo el libro de Simondon, de nuevo, el que se llama Del modo de existencia de los objetos técnicos. Gilbert Simondon se llama ese autor, y él ahí trata de eso. Él va a decir que precisamente la humanidad se empieza a generar como tal, es en ese momento donde empezamos a hacer uso de la técnica para conectarnos con la naturaleza y no dependemos netamente de nuestro equipamiento biológico. Bueno, Andrés Camilo, te reitero entonces los agradecimientos por este espacio, por este abrebocas tan interesante, incluso de la maestría en filosofía que se está postulando, que se está diseñando. Veo que hay muy buen interés por parte de nuestros estudiantes y colegas de seguir profundizando. Muchas gracias a Ana María Trejos, a la otra compañera Ana María, no dice el apellido, a Edwin Joanis Tupiñán, a Edwin Tamayo Peña, Juan Carlos García, que siempre pues, nos ha acompañado en este espacio con sus oportunas e interesantes preguntas, y al compañero Manuel Andrés. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un buen almuerzo y una feliz tarde y buen fin de semana con festivo incluido. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias y a todos una muy buena tarde. Gracias.